Bienvenido a la segunda serie del podcast Creando Bienestar. En los siguientes 3 episodios de esta serie nos centraremos en la emoción de la tristeza, su significado, la diferencia entre enfado y tristeza, cómo se maneja, qué implicaciones tiene para las personas mayores, especialmente en estos tiempos de pandemia, y cómo pueden ayudar las habilidades creativas de los cuidadores a gestionarla. Empecemos por aclarar el significado de la tristeza y la diferencia existente entre tristeza y enfado. ¿Qué pensarías si alguien te preguntara cómo se reconoce la tristeza? ¿Cuál es la diferencia entre el enfado y la tristeza? ¿Y cuáles son sus características? La tristeza es una reacción emocional que surge cuando perdemos algo importante. La intensidad de lo que sentimos depende de cómo cuantificamos la pérdida. La tristeza es también un estado que dura más que, por ejemplo, el miedo. Esto se debe probablemente a que se tarda más en acostumbrarse a la pérdida sufrida que en readaptarse a la normalidad cuando se ha pasado por una situación de peligro. La tristeza es una emoción útil aunque dolorosa, puesto que es el punto de arranque del proceso de aceptación de una realidad que nos daña. De hecho, tiene múltiples funciones. ¿Para qué sirve la tristeza? Para centrar la atención en uno mismo, para instigar la búsqueda de apoyo social, para facilitar la introspección y el análisis constructivo de la situación conflictiva que nos ha generado esa tristeza. También podríamos decir que la tristeza sirve para ahorrar recursos, ya que despierta la empatía de las personas que están a nuestro alrededor. De esta manera nos ayudan y tratan de vincularnos de nuevo al grupo con nuevas emociones y afectos. Es incluso una manera de replantearnos las prioridades de la vida y hacer cambios en nuestros objetivos. Por otro lado, según la RAE, la Real Academia Española, que es una institución cultural dedicada a la regularización lingüística en el mundo hispanohablante, el enfado es enojo o movimiento del ánimo que suscita ira. El enfado es una emoción como cualquier otra, pero es cierto que en ocasiones nos resulta difícil sentirnos enfadados y más complicado nos resulta todavía sentirnos tristes. Con esto quiero decir que a veces, para no conectar con el dolor de la tristeza, tendemos a disfrazarlo de enfado y furia. Es algo que hemos aprendido, porque en nuestra sociedad la tristeza no tiene cabida. A veces, la mejor estrategia que se nos ocurre es maquillar nuestra tristeza con enfado, básicamente porque parece que la gente tolera mejor ver a alguien enfadado que a alguien triste, o al menos nos protege más a nosotros mismos sentirnos enfadados que tristes. Es muy frecuente, por ejemplo, encontrar familias cuyos miembros apenas se dirigen la palabra, enfadados los unos con los otros, cuando lo que subyace es algún tipo de dolor por acciones pasadas, ya que, en lugar de haber expresado cómo se sentía cada uno y qué necesitaba, han desembocado en rabia, en amargura y resentimiento. Normalmente, el más enfadado es el más dolido, el más triste. Lo curioso es que, con frecuencia, ni siquiera él mismo se ha dado cuenta. Cuando sintamos cualquiera de estas dos emociones, es fundamental autoobservarnos y darnos cuenta de si esa emoción que sentimos es realmente enfado o es tristeza, o si hay algo más detrás. Podría ser que estuviésemos sintiendo una mezcla de las dos emociones o que pretendiésemos ocultar nuestro enfado o nuestra tristeza. Para diferenciarlas, hay que destacar que la tristeza se manifiesta de la siguiente forma. A nivel físico, llanto, retardo psicomotor, rostro abatido, falta de apetito, problemas de sueño. A nivel mental, focalización de la atención en la situación problemática, dificultad para mantener la mente en blanco, problemas de concentración, pensamientos intrusivos sobre la situación. A nivel conductual, desmotivación para realizar las tareas cotidianas y actividades sociales. ¿Cómo se relaciona la tristeza, por tanto, con la pandemia originada por el COVID-19? Todos estos meses de malas noticias, fallecimientos, negatividad, ansiedad y tristeza han podido generar en nuestro cerebro un importante impacto a causa del estrés crónico. Cuando vivimos una situación con tantos cambios, pesimismo, negatividad, depresión y estrés, nuestro cerebro pierde interés
en todo aquello que antes nos motivaba e incluso esa pérdida de interés puede ir acompañada de apatía y tristeza. Todo esto sucede a causa del propio miedo que genera la situación o por una falta de metas por las que luchar día a día. Cuando la desmotivación es constante, aparece lo que conocemos como desgana, que puede derivar en un cuadro depresivo, afectando así a nuestra salud física, mental, a nuestra capacidad para relacionarnos y a nuestra confianza en nosotros mismos. Así pues, es necesario apoyar a las personas que se enfrentan a la tristeza originada por la pandemia y en el próximo episodio describiremos una serie de estrategias para gestionar esta emoción. Muchísimas gracias por escuchar esta segunda serie del podcast Creando Bienestar.